Estamos viviendo tiempos muy importantes en donde como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, debemos de pensar y meditar detenidamente el porqué de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Pero yo te digo a ti algo, que si tú eres un creyente que verdaderamente está posicionado en el lugar donde Dios quiere que estés, tú te vas a dar cuenta porque es que están aconteciendo las cosas hoy en día a nivel mundial. ¿Por qué el calentamiento global que llama a la gente? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tantos acontecimientos en la política? ¿Por qué las muchedumbres de las naciones se están levantando en contra de los gobiernos? Bueno, todas esas cosas ya están escritas en este precioso libro. Fíjate, en esta hora, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con tu hermana Aura, vamos a reflexionar, vamos a meditar acerca de nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús. Queremos nosotros meditar y detenernos que simple y sencillamente necesitamos darnos cuenta en dónde verdaderamente estamos ubicados y queremos nosotros saber el por qué estas cosas están aconteciendo. Y como iglesia de Cristo, ¿cuál es nuestro papel que Dios nos ha dejado acá? Ahora vamos a reflexionar. Nuestro tema para este día es, como iglesia de Cristo, ¿qué tenemos de Dios? Sí, así sencillo. Como iglesia de Cristo, ¿qué tenemos de Dios? O sea, ¿qué hemos recibido de Él? ¿Qué nos ha dado Él a nosotros que hemos creído en su Hijo Jesucristo? Esa es la pregunta. Entonces nosotros simple y sencillamente traemos la respuesta, aleluya, acá. Y es un texto bíblico que todos conocemos. Y lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, un libro precioso. En el capítulo 1, precisamente, y yo sé que el verso 8 se lo saben de memoria, porque hasta alabanzas han sacado de este versículo bíblico. Entonces, en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, vamos a leer su palabra y vamos a pedir que Él nos hable. Vamos a pedir que Él nos haga meditar en esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender qué es lo que nosotros como hijos suyos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos de Él. ¿Qué nos ha dado Él? Entonces vamos a darnos cuenta cuando Él acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8 dice, aleluya, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Aleluya. Entonces, fíjense que si nosotros nos damos cuenta que ese pero previo, o sea, en el versículo 7, nosotros nos damos cuenta que está hablando cuando Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Cuando estaban preguntando acerca de algo al Señor. ¿Por qué? Porque se estaban reuniendo, aleluya, antes de que el Señor ascendiera al cielo. En vista de todos ellos, aleluya. Entonces, le hacían preguntas. Pero Él les dijo, bueno, no les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones. Es que ellos querían saber si el reino de Dios sería restaurado en ese tiempo de ellos. Él les dijo, no les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones. O sea, lo tiene solo Dios en su sola potestad. Pero les dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir ese poder? Ahora la respuesta. Cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ustedes y sobre mí, aleluya, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. Entonces, mire, nosotros nos damos cuenta inmediatamente que el Señor nos está dando poder. Entonces, ahí está la respuesta al título de nuestra reflexión. ¿Qué hemos recibido de Dios si hemos creído en su Hijo Jesucristo? Precisamente ese poder. Sí, pero recibiréis poder. Ahora yo te pregunto a ti, gloria sea al Señor. ¿Lo estás aplicando como hijo de Dios? ¿Estás aplicando ese poder como hija de Dios? Pregúntate, si eres hijo e hija de Dios, si eres creyente, si has recibido a tu hijo, al Señor, a su Hijo Jesucristo en tu corazón, lo has confesado, te has bautizado, aleluya, y estás esperando ver en Él el propósito de tu llamado, tú tienes el poder. Tú tienes poder. Tú tienes autoridad. Tú tienes unción. Tú tienes todo lo que necesitas para salir adelante en este mundo pecador. Porque hemos sido apartados con ese propósito. Hemos sido apartados, o sea, santificados, apartados, que eso es lo que significa la palabra santo. Por eso es que nosotros somos los santos del Señor. Porque tenemos poder. Y hemos sido apartados a los lugares celestiales, porque fuimos arrebatados del poder de las tinieblas, en donde Satanás nos tenía engañados, ciegos, caminando con él de la mano, contentos, viviendo una vida vanidosa, vanagloriosa, temporal. Pero Dios, en su grande amor, piedad y misericordia, nos arrebató, te arrebató a ti, me arrebató a mí, de ese poder engañoso. Y ahora estamos con Él caminando en lugares celestiales. Aunque estemos en esta tierra, recuérdense, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aleluya. Sí. Nuestra morada es celestial. Lo hemos aprendido en Apocalipsis, cuando Juan habla de los moradores de la tierra y los moradores del cielo. ¿En dónde estás tú ubicado? ¿Eres morador de la tierra o eres morador del cielo? Aleluya. Mira, la Biblia siempre que tú la leas, te va a hablar, te va a dar revelación, porque es Dios hablando contigo. Entonces, recibiréis el poder. Y si lo eres tú aplicando, tú vas a ver cosas gloriosas. Recibiréis. Recibiste poder el día que aceptaste a Cristo, entiéndelo. Y la iglesia de Cristo se ha dormido en eso. Por eso es que hoy es tan tibio. Por eso es que hoy muchos se han alejado de las congregaciones porque no miran absolutamente nada. ¿Quieren ver milagros? Sí, claro, quieren ver milagros, pero, ¿saben? Lamentablemente no se quieren comprometer con el Señor. Lamentablemente. Están como los fariseos, como los escribas hipócritas que quieren ver señales, pero no quieren comprometerse con el Señor. Y aún así sean líderes de la congregación. No quieren comprometerse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el poder que Dios le dio? Es ahí donde entra el tema anterior que dimos de los corazones embotados. Reciben poco conocimiento, pero ese poco conocimiento lo usan para hacer la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Sí, congregaciones que no quieren hablar del juicio de Dios, que no quieren hablar del pecado. Congregaciones que no hablan del infierno. Congregaciones que no hablan de las profecías bíblicas. Entonces, si tú estás como líder, en esa congregación, tú tienes que estar empoderado, o sea, lleno del Espíritu Santo, porque el Señor acá nos ha dicho que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos sus testigos. Amén. Aunque aquí le está hablando a los judíos ahí en ese lugar precioso y santo, pero recuérdense que eran discípulos del Señor y esos discípulos atrajo a otros discípulos y así a todo el confín de la tierra. Ahí abarca a los gentiles en donde entramos tú y yo. Amén. Sí. ¿Qué tenemos de Dios como cristianos entonces? Poder. Tenemos
poder. ¿Lo estás aplicando? Tenemos la autoridad de Dios. Recuérdense, Él también dijo, mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Aleluya. ¿A poco no es para gozarse? Mira, verdaderamente, esta reflexión es para que la meditemos, para que nos preguntemos qué estamos haciendo con ese poder que nos ha dado el Señor. ¿Lo tenemos ahí? Dormido. Y no hemos dado lugar a que se levante, a que despierte. Y me van a decir, hermana, ¿y cómo yo hago eso? Fácil. Ponte la armadura de Dios. Ora, ayuna, lee la palabra de Dios, vigila. Esas son las armas que te empoderan. Esas son las armas que hacen a ese espíritu que recibiste que se empodere, que fluya. Y con un solo toque tuyo, tú puedas hacer cosas grandes en la vida de otra persona que está en tinieblas como lo estabas tú antes, como lo estaba yo antes. Aleluya. Pero recibiréis poder. Así que si ese poder está en ti, que verdaderamente hiciste esa fe, esa confesión de fe, de corazón sincera, ese poder está en ti. Ese poder está en ti. Recuérdense que la semilla que sembró el sembrador cayó en 4 diferentes terrenos. Ubícate tú en qué terreno cayó. Ojalá seas del último, de la buena tierra, para que ese poder fluya y para que verdaderamente seas un testigo del Señor Jesús. Y prediquemos este evangelio. Y vayamos a sanar a los enfermos con la oración que hagamos de fe. Le impongamos las manos, reprendamos a los demonios, aleluya. Que si nosotros oramos por nuestros alimentos, que alguien quizás maliciosamente le haya puesto algo, un veneno a la comida, no nos va a hacer daño. Esas son las señales que siguen a los verdaderos creyentes, a los que tienen el poder y la autoridad de Dios. Así que si tú tienes ese poder, aplícalo. Como iglesia de Cristo, aplica el poder de Dios. No te duermas. Lamentablemente la iglesia por eso es que está fallando. Porque la iglesia está dormida. La iglesia no quiere darse cuenta que tiene poder, que tiene autoridad de Dios para vencer. Sí, para orar y para que los enfermos se sanen. Qué lamentable. Y es cuando más lo debemos aplicar. ¿Saben por qué? Porque los tiempos se están poniendo feos. Y la iglesia se está durmiendo cada día más. No nos durmamos. Apliquemos el poder que hemos recibido. Empecemos ya. Nunca es tarde. Hermano, hermana, si tú aceptaste a Cristo, empieza. Sométete. Lee la Biblia. Ora. Ayuna, 1, 2, 3 veces al mes, las veces que tú quieras, si quieres semanal, lo que tú quieras hacer, pero empodérate. Deja que ese poder que recibiste de Dios fluya en tu vida y seas un verdadero testigo del Señor, que dé buen testimonio de que eres un hijo o una hija de Dios. Por medio de Jesucristo, que ha recibido ese poder, esa autoridad. Iglesia, tenemos poder. Ya se los dije antes, muchos videos atrás. No nos durmamos. Hay gente que necesita de ese poder, que nosotros vayamos y que ellos sean liberados con el poder que sale de nuestra boca, que no es nuestro, sino que del Espíritu Santo que hemos recibido, en donde nosotros vamos a ministrar a esas personas, vamos a darles la oportunidad a ellos de que escuchen, orar por esas personas para que sean liberadas. ¿Por qué? Porque tenemos el poder, tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Sí? Lamentablemente, los líderes no están aplicando, no están encaminando a esas ovejitas a que vean ese poder fluir en ellos. ¿Y cómo lo logran? Predicando la verdad, enseñándoles, poniendo en práctica los ayunos, poniendo en práctica la lectura diaria. Recuérdense que a Josué le dijo, de día y de noche medita en esta palabra. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino.
porque entonces todo te va a salir bien. Entonces yo pienso que todos queremos que todas las cosas que hagamos nos salgan bien. Pero recuérdese que esa palabra bien, esa palabra bueno, que todo salga bueno, eso viene de Dios, porque Dios es bondadoso, Dios es bueno. Aleluya, es una de las características de nuestro Dios, la bondad. Y si nosotros queremos ver cosas buenas en nuestra vida, tenemos que posicionarnos en ese lugar donde Dios quiere que estemos, como hijos suyos. Pero si nosotros confesamos esa fe y no la estamos aplicando, no estamos escudriñando las palabras, esa confesión fue en vano. Fue en vano. Porque entonces vamos a tener que ubicarnos en uno de esos 4 terrenos en donde cayó esa semilla que es el evangelio. Pongámonos a pensar que el tiempo se está agotando y que nosotros somos los que estamos acá pregonando este evangelio a aquellos que vienen a ser ya la última generación. Sí, la generación que va a ver al anticristo. A lo mejor quizás estemos vivos, ¿verdad? No se sabe. Pero somos los que tenemos ese compromiso de enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que está aconteciendo y que no se deben dejar engañar, que es lo que viene para este mundo. Amén. Como cristianos, ¿qué tenemos de Dios? La respuesta, Hechos 1:8. Tenemos poder. Apliquemos el poder. Iglesia de Cristo, no nos durmamos. Con un toque que tú le des a una persona, esa persona va a sentir algo que salió de ti. Recuérdense, la mujer del flujo de sangre, ella dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré salva. Aunque ella pudo haber dicho, yo seré sana. Pero recordemos que con la salvación llega la sanidad. Amén. A cualquier cosa que tú tengas. Solamente necesitas fe. Y ella solo tocó el borde de su manto. Aunque recuérdense que fueron los tips, ¿verdad? Esas cosas que usan mucho los judíos. Que se agarró a la ley, se aferró a la ley de Dios. Ya di algo de esto también. Entonces, el Señor Jesucristo no se dio cuenta, porque dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Aleluya. Miren qué lindo. Poder ha salido de mí. Entonces, si tú eres un creyente de Cristo, está saliendo ese poder de ti para otros. Para que otros sean sanados, para que otros sean liberados, para que otros sean restaurados, para que otros sean levantados, para que otros sean salvos. Usa ese poder. Empodérate, llénate del Espíritu Santo. Ya tienes el Espíritu Santo contigo, ya te bautizó el Señor con su Espíritu Santo. Ahora tú tienes que llenar ese Espíritu Santo con esto, con la oración, con el ayuno. ¿Qué te parece? Es todo lo que tenemos que hacer. No nos durmamos, Iglesia de Cristo. Si hemos recibido poder, somos testigos del Señor, vamos a hacer grandes cosas, como Él dijo, mucho más mayores. Sí, y te vas a quedar asombradísimo de lo que Dios va a hacer con tus manos, de lo que Dios va a hacer con tu boca cuando tú abras esta boca para pregonar su palabra. Amén. Sí, así que empoderémonos, no nos durmamos, Iglesia de Cristo. Necesitamos que ese poder que tenemos de Dios fluya en nuestra vida para que otros sean sanos, sean salvos, sean liberados, sean libertados. Aleluya. Tantas cosas que necesita la gente que está en las tinieblas y nosotros que estamos en la luz y bien empoderados, nos estamos quedando aquí arrinconaditos sin hacer nada. Nos van a demandar eso. Así que hagamos algo, trabajemos, que no nos mandaron, no nos llenaron de poder para que nos quedáramos sentaditos en la banca. Sí, a trabajar se ha dicho. Tenemos poder de Dios.
Eso es lo que la iglesia de Cristo ha recibido de Dios, su poder. Porque el mismo Espíritu, óigase bien y con esto termino, el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, o sea, el Espíritu que lo resucitó, es el mismo Espíritu que tú tienes y el que tengo yo. Entonces, si ese Espíritu hizo ese milagro, esa resurrección, ¿cuántas cosas mayores no podemos hacer nosotros? Pensemos y meditemos en eso, solo es cuestión de fe. Lamentablemente en los últimos días, ¿será que el Señor va a dar fe? La fe está menguando en todo el mundo. Encarguémonos nosotros de que esa fe en los demás fluya a través de nuestro testimonio, por el oír esta palabra. Que aumente la fe de los demás, porque la fe entra por el oír y el oír esta palabra de Dios. Así que yo los dejo con esto, nuestra reflexión como iglesia de Cristo. ¿Qué hemos recibido de Dios? La respuesta, su poder, su autoridad. ¿La tienes tú? La tengo yo. No te duermas, iglesia de Cristo, sigamos avanzando, que ya todo esto se acaba. Será hasta la próxima. Si es de bendición, compártelo acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura. Será hasta la próxima. Se les ama y paz de Cristo.